¿Los muertos de los falsos positivos merecían morir por ser vagos o consumidores de droga? No, no merecían morir, ni porque fueran vagos ni consumidores de droga. Primero porque no sabemos las circunstancias que haya llevado a estas personas pues a consumir drogas o entre comillas a ser vagos. Segundo, no sabemos si todas esas personas que mataron presentaban estas condiciones. Yo supongo que había gente campesina, trabajadora, estudiantes que tenían sueños, que tenían ilusiones. Algunos de esas personas fueron llevados con engaños y luego asesinados. Y segundo que todo, pues nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie por su condición social o por su forma de ser. El único que puede quitar la vida es Dios. Entonces no, nadie merecía haber muerto de esta manera tan trágica como lo presentan los falsos positivos. Y también viendo el dolor de sus familias también. Eran seres queridos que tenían, como ya lo dije antes, sueños, ilusiones, metas y les han acabado su vida por dinero prácticamente. ¿Cómo se podría reparar las muertes de tantos jóvenes? Pues es difícil, difícil porque son personas que ya no están, personas que ya las han matado, las han eliminado, ya no pueden seguir un camino. Y también el dolor que dejan a sus familias es muy grande, muy grande. Puede que haya nenes que no, que nadie los buscó o de pronto nadie supo de ellos más, pero es como difícil reparar esas muertes. Pues lo único que se podría hacer es ayudar a estas familias que han perdido a sus seres queridos. No sé, pienso yo desde una ayuda psicológica, desde una ayuda tal vez económica, pero igual esto es, o sea, es muy difícil que reparen esto. Entonces, desde mi forma de ver espiritual, pues con la oración, rezando por esas víctimas, rezando por sus familias, rezando para que no vuelvan a cometer estos crímenes tan atroces que hacen con gente inocente, gente que no tenía nada que ver con la guerra. Entonces, pues pienso eso, que es muy, muy complicado que reparen tanta muerte. Según lo que estuve averiguando sobre el gobierno y la política que causaron los falsos positivos, fue en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez del 2002 al 2010. Y aquí pues nombraban algunos generales que tenían como poder y hacían como especie de reclutamiento de jóvenes con engaños, los llevaban. Otros simplemente los apresaban y los mataban, les ponían un uniforme, les ponían un arma al lado. Y la JEP, que era la Jurisdicción Especial de la Paz, era como la que se encargaba de ver estos casos y judicializar en cierto modo a los que lo cometían, aunque no era como una, ¿cómo se dice? Como que los acusaban o los judicializaban, sino que era como una forma de negociar como entre ellos las condiciones en las que iban a estar bajo arresto o algo así, entendí yo, ¿no? Álvaro Uribe Vélez pues siempre negaba que tuviera que ver algo con los falsos positivos porque algunos decían que actuaba bajo su mando, pero los generales, las personas que digamos que atraparon en esto, siempre negaron que Álvaro Uribe Vélez hubiera mandado matar a estas personas, ¿no? Que él no tenía nada que ver con estas muertes, ¿no? Entonces algunos de los que capturaron sí dieron como, ¿cómo se llama? Como testimonio o dijeron lo que habían hecho, lo que habían cometido y decían, algunos se sentían arrepentidos sí de lo que habían hecho porque habían acabado, digamos, padres que tenían hijos o hijos, ha dejado a los padres sin hijos. Entonces, pues fue bajo ese gobierno de Álvaro Uribe Vélez y sin embargo siempre hubo como un apoyo para esas personas que cometieron crímenes y algunos pues quedaron impunes, quedaron sin ser judicializados, quedaron en libertad o les dieron muchas ventajas que no, realmente pues no merecían, ¿no? Porque matar a personas inocentes pues eso es algo muy, muy, muy grave, muy, muy terrible, ¿no? Sin embargo, pues también se deja como a la justicia de Dios, ¿no? Porque igual, aunque aquí en la tierra, aquí los soldados y los militares se salven de la cárcel o de la acusación y sigan así cometiendo sus fechorías, pues nada se queda oculto a los ojos de Dios, ¿no? Entonces, pues Dios se encargará de hacer justicia en ese sentido, porque igual nosotros tampoco somos quienes como para acabar con la vida de estas personas y el odio crea más odio, entonces si yo digo no, que se mueran esos no sé qué o que les pase lo que le pasó a las otras personas, pues eso es crear más violencia y más violencia y más violencia.
Entonces, pues bueno, es lamentable que hayan personas que puedan cometer esos crímenes y si el gobierno de Álvaro Uribe Vélez apoyó estas prácticas de los falsos positivos, pues muy, muy triste y muy mal que tengamos así presidentes. Gracias. ¿Qué es la Comisión de la Verdad y para qué fue creada? La Comisión de la Verdad, oficialmente conocida como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, es una entidad creada en el marco del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Fue establecida en noviembre de 2016 como parte del acuerdo firmado entre ambas partes. La principal misión de la Comisión de la Verdad es contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado en Colombia, que ha durado más de 5 décadas y ha involucrado a diversos actores armados, incluyendo guerrillas, paramilitares, fuerzas estatales, entre otros. Esta busca conocer y documentar las causas, consecuencias del conflicto, así como las violaciones a los derechos humanos y las graves violaciones al derecho internacional humanitario cometidas durante este periodo. La Comisión de la Verdad es una parte importante en el proceso de reconciliación y justicia transicional en Colombia, y su trabajo es fundamental para entender las causas y consecuencias del conflicto armado y avanzar hacia una paz duradera en el país. ¿Dónde fueron encontrados el mayor número de víctimas de los falsos positivos? El mayor número de víctimas de los falsos positivos fue encontrado principalmente en áreas afectadas por el conflicto armado, especialmente en la década del 2000, principios del 2010. Los falsos positivos se refieren a la práctica en la que miembros del ejército colombiano asesinaron a civiles inocentes y luego los presentaron como guerrilleros o criminales abatidos en combate para inflar sus cifras de éxito en la lucha contra los grupos armados ilegales. Uno de los episodios más notorios de falsos positivos ocurrió en el departamento de Sucre, en la región de los Montes de María, y en otras áreas rurales y conflictivas del país, donde grupos paramilitares y unidades militares llevaron a cabo estas acciones. Sin embargo, es importante destacar que los casos de falsos positivos se reportan en varias regiones de Colombia, incluyendo departamentos como Antioquia, Casanare, Meta, Norte de Santander y Valle del Cauca, entre otros. Otros crímenes han sido objeto de investigaciones y juicios y han generado indignación y condena a nivel nacional e internacional. El gobierno colombiano ha tomado medidas para abordar este problema y llevar a los responsables ante la justicia, aunque persisten desafíos en la búsqueda de la verdad y la reparación a las víctimas de estos abusos. ¿Qué se debería hacer con los militares responsables de la muerte de civiles y qué se debería hacer con los políticos detrás de la muerte de civiles? Yo pienso que en el caso de militares responsables de la muerte de civiles, lo primero que se debe hacer es llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial para determinar la culpabilidad de los militares involucrados. Si se encuentra evidencia suficiente, deben enfrentar juicio en un tribunal de justicia. En caso de ser declarados culpables, los militares deben ser condenados de acuerdo con la ley y deben cumplir sus penas correspondientes. La justicia es fundamental para asegurar la rendición de cuentas y prevenir la impunidad. Por otro lado, en el caso de los políticos detrás de muertes de civiles, al igual que los militares, los políticos implicados deben ser investigados de manera rigurosa e imparcial. Si se encuentra evidencia de su responsabilidad, deben enfrentar juicio y si son declarados culpables, ser condenados de acuerdo con la ley. La rendición de cuentas es fundamental y ningún político debe estar por encima de la ley. Esto le envía un claro mensaje que es el abuso de poder no será tolerado. Si se determina culpabilidad de un político, es común que se suspenda de su cargo público y que significa que no puede ejercer sus funciones mientras se encuentre bajo el proceso legal. En resumen, tanto militares como políticos responsables de la muerte de civiles deben enfrentarse a la justicia y ser sometidos a procesos legales adecuados para asegurar la rendición de cuentas y prevenir la impunidad. ¿Cómo se debería intervenir la violencia en Colombia? La violencia en Colombia, desde mi punto de vista, se puede intervenir cambiando desde nosotros mismos. A veces por la ambición hacemos cosas que pueden perjudicar a otras personas, somos poco empáticos, menospreciamos los trabajos o la vida de los demás solamente por tener menos. Para poder tener un espacio amigable, tenemos que ser amigables con nuestros espacios, cuidar de ellos, respetar la vida humana, respetar los diferentes tipos de opiniones y no intentar cambiar todo con la violencia, porque no se llegará a ningún lado. ¿Cuál es la función de las fuerzas militares y de la policía en nuestro país? Las fuerzas militares de Colombia son todas las que se encargan de la defensa de la extensión territorial, tanto como aérea, terrestre y marítima, que conforman la República Colombiana. Ellos tienen la responsabilidad de garantizar la soberanía nacional y la integridad territorial. Y la función de los policías de Colombia es mantener la seguridad, el orden en lugares públicos, hacer respetar las leyes, proteger a los ciudadanos y todos sus bienes de cualquier peligro.